Profe, aprovecho para hacerle una pregunta. Sí. Lo de la guía de lectura, porque entré un poquito más tarde y no alcancé a escuchar bien la consigna. ¿Es grupal? Tenés que intercambiar tu guía con algún compañero o alguna compañera y hacer una devolución de qué te pareció, ¿sí? Esa guía de lectura, ¿sí? Fundamentada, y que no quede solamente en decir me gustó, no me gustó y nada más, sino, ¿sí? Poder describir esa guía, ¿sí? Si fue provechosa, si fue interesante, si fue práctica, cómo te resultó, ¿sí? Ok, entonces el 13 le entregamos la devolución. Sí, se la más la mandan al guía que compañero hicimos. o compañera que les tocó y a mí con copia. Vieron que por mail se puede mandar con copia, sino por mensajería interna del aula, ¿sí? La idea es que usemos el aula, ¿sí? Que manden por ahí por mensajería interna, le mandan la devolución al compañero o compañera y me la copian a mí, ¿sí? Puede estar Ok, ahí en el mismo, gracias. como se dice, el cuerpo del mensaje, no es necesario hacerlo en un archivo aparte, ¿sí? Si les resulta práctico. ¿Estamos? Bueno, profe, gracias. No, por favor. Sí. Bueno, seguimos. Seguimos. Entonces, más ideas acerca de este texto de la enseñanza. Bueno, lo que vamos a ver es que está dividido en una serie de puntos, ¿cómo decirlo?, de segmentos en el texto, ¿sí? Hay 6 segmentos en el texto, ¿sí? La introducción, primero y principal, ¿sí? Donde aparecen algunas frases relacionadas con la enseñanza, ¿sí? Y aparece, sí, en qué va a consistir, digamos, el texto. En el punto número 2, ¿sí? O segmento número 2, llamado recorridos conceptuales, que es uno de los más largos, justamente desmenuza la definición que da, ¿sí? ¿Profe, está grabando por casualidad? Sí, siempre, sí. Ah, genial. Estoy grabando, sí. Sí. Bien, el punto número 3 habla de la enseñanza, dice de una actividad natural, espontánea, a una práctica social regulada, y ahí nos lleva de la mano por la historia de cómo se fue constituyendo la enseñanza en una institución, ¿sí? Cómo se institucionaliza, ¿sí? Cómo de una actividad totalmente espontánea termina siendo más sistematizada, con ciertas reglas, con ciertas pautas, ¿sí? Esto también es material de pedagogía, ¿sí? Aunque lo estemos viendo en esta materia, ¿sí? Porque tiene que ver con el origen de la escuela, sobre todo la escuela moderna, ¿sí? Que vamos a retomar, o van a retomar con el profe Marcelo Bonjoan en pedagogía. El punto número 4 dice la enseñanza en la escuela, y vamos a ver que aparece un autor de apellido Trilla, que nos da una serie de características, de rasgos de la escuela, ¿sí? Los tiempos de la escuela, la arquitectura de la escuela, ¿sí? Las reglas, las normas, todo lo que circula en una escuela, ¿sí? El punto número 5 habla de la enseñanza y el docente, donde también caracteriza el accionar del docente, ¿sí? Da una serie también de aspectos, de características, de en qué consiste. Y les digo así como nota al pie, lean justamente los pies de página, las citas que hay, léanlas porque son súper interesantes y amplían o dan datos de autores, autoras o teorías si quieren ampliar ciertos temas, porque imagínense que no pueden abordarlo todo, ¿sí? Pero de ciertas investigaciones, ¿sí? Por ejemplo, que nombra sobre las representaciones que tenemos los docentes, las docentes sobre nuestra propia práctica, ¿sí? Nombra a distintas investigaciones también. Si les parece interesante, bueno, ahí como un material ampliatorio, si les interesa, lo pueden buscar, ¿sí?
Y el último punto, bueno, hace unas reflexiones finales y nombra esto de la complejidad como hilo conductor del texto, ¿sí? Esto de la complejidad que ya lo hemos nombrado en otros momentos, que no tiene que ver con lo complicado, ¿sí? Sino con esto de la multiplicidad, ¿sí? De la diversidad de aristas para poder abordar un mismo objeto, ¿sí? Edgar Morin es el gran referente, un señor que ya cumplió 100 años, este año cumplió 100 años, que es el teórico de la complejidad. Él es el que habla de la teoría de la complejidad, ¿sí? Así que también, si les interesa, y es un tema que cruza todas las materias de formación general, esto de la complejidad, porque tiene que ver con un paradigma de la complejidad, ¿sí? Una manera de entender los sucesos humanos, ¿sí? De las ciencias sociales, ¿no? Que abordan las ciencias sociales. Así que ahí lo tienen al señor Morin, que ha cumplido 100 años, y está ahí dando clases, a veces entrevistas, es muy interesante verlo, escucharlo, ¿sí? Ese es como el esquema en general del texto. Ahora, lo que a mí me interesa compartirles, y esto tiene que ver un poco con lo que dicen las autoras, en esta interpretación que tiene que ver a veces con lo personal que hace cada docente sobre un texto, ¿sí? Ciertas ideas que a mí me parecen importantes rescatar, ¿sí? Más allá de todas las definiciones de lo que es la enseñanza, de las distintas características y rasgos de la escuela, que todo esto que dice el texto, lo pueden encontrar en otros textos también, pero estas ideas que a mí me interesa rescatar y compartírselas, que aparecen en el texto, me parecen ideas potentes para poder pensar nuestra práctica, ¿sí? Y sobre todo en estos contextos de pandemia, ¿sí? Cuando a veces se nos olvidan algunas cosas que tenemos que tenerlas en cuenta, a veces si es posible escribirlas acá en la frente, ¿sí? O tatuárnosla en algún momento, o tenerla pegada cerca, para no olvidarnos, porque suele pasar que nos olvidamos de lo importante, de lo central. A veces lo urgente hace que nos olvidemos de lo importante, ¿sí? En las instituciones, sobre todo educativas, donde está todo el tiempo, los tiempos corren y hay que apurarse, y lo importante a veces queda como relegado. Bueno, estas ideas potentes que nos aportan estas autoras, para mí son aportes para poder reflexionar sobre nuestra tarea. Y aparece en esta siguiente idea, habla de la responsabilidad social que tenemos los y las docentes de utilizar todos los medios disponibles, ¿sí? Para promover el aprendizaje. ¿Se acuerdan? En un momento estuvimos hablando cómo sostener las trayectorias. ¿Se acuerdan de una pregunta que yo les hice a ustedes? ¿Cómo hacemos para sostener las trayectorias? ¿Cómo hacemos para garantizar el derecho a la educación más allá de todas las variables y conflictos y problemáticas que estamos nombrando todo el tiempo, ¿no? Bueno, igualmente, por más que sepamos que hay problemáticas, que hay conflictos, que hay cosas que nos pueden tirar para atrás y decir, parece que es imposible la tarea de enseñar, bueno, no nos olvidemos de esto, que tenemos la responsabilidad social, yo le agregaría ética, filosófica, ¿sí? Política, que tenemos los docentes, de buscar todas las maneras posibles de poder promover el aprendizaje en nuestros estudiantes, ¿sí? No es responsabilidad solamente de ellos y ellas, ¿sí? Y otra cosa a tener en cuenta cuando hablamos de los grupos específicos de estudiantes, considerar no solamente la lógica, las características que tiene el conocimiento que yo vengo a transmitir, en este caso el saber musical, no solamente tener en cuenta las características, sino también tener en cuenta las características de aquellas a quienes va destinado ese saber, ¿sí? Tener en cuenta quiénes son mis estudiantes, quiénes son esos destinatarias, ¿sí? ¿Para quiénes van? ¿Quiénes son? ¿Sí? ¿Quiénes son? Tengo que conocer a mis estudiantes, tengo que interesarme por sus vidas, ¿sí? No es solamente que voy, lleno cabezas y me voy, no, ¿sí? No se olviden, porque esto tiene que ver con una responsabilidad ética que tenemos que tener los docentes, las docentes, ¿sí? No solamente interesarme por esta lógica que tiene el saber musical, sino, bueno, también, ¿qué intereses tienen mis estudiantes? ¿Sí? Bien. Y otra idea final de estas autoras, que hablan de pensar la enseñanza, ¿sí? Como un intento de transmitir un conocimiento. Intento, está diciendo, intento de transmitir, porque siempre es un intento de transmitir un conocimiento,
cuya apropiación efectiva depende de las actividades que tengan que llevar adelante los y las estudiantes. Pero esto, y esto en mayúscula, no exime al docente, ¿sí?, de sus responsabilidades sobre el aprendizaje de sus estudiantes, ¿sí?, sino que ayuda justamente a dirigir sus mayores y mejores esfuerzos. Porque he escuchado 1000 veces de esto, el estudiante, y la culpa y la responsabilidad recae en el estudiante. Desaprobó porque no estudió, porque no entendió, porque no preguntó. Yo vuelvo a esa pregunta, primero me pregunto yo, ¿qué hice yo para que mi estudiante aprenda? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy proponiendo? ¿Qué le llevo? ¿Qué le acerco? ¿De qué manera? Es una actividad colectiva, no es responsabilidad solamente del estudiante. ¿Sí? Las autoras lo dicen claramente, ¿sí? La enseñanza tiene que ver con ciertas tareas que tiene que llevar adelante el estudiante. Pero, ¿qué hago yo ahí? ¿Sí? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Sí? Porque no es, doy un trabajo práctico, listo, saludo, arréglenselas. No, ¿cómo acompaño ahí? ¿Sí? Soy mediador, mediadora, ¿sí?, entre mi estudiante y el conocimiento, y ese saber. ¿Sí? No nos olvidemos de esto, porque suele pasar que nos da como una amnesia a veces, y esto se nos va. Ahora están fresquitos y fresquitas ustedes, pero no se olviden de esto. No se lo olviden, ¿sí? Concuerdo con lo que pusieron en el chat. Ay, no sé qué. A ver, porque justo me... Oh, sí. Sí, a ver, que lo deben haber leído un montón porque es un clásico. El tema es rescatar estas ideas y ponerlas en práctica, me parece. Porque leemos un montón, todo el tiempo. Y bueno, rescatar las ideas y ponerlas en práctica también, ¿no? Me parece. Si alguien me estaba escribiendo por WhatsApp, yo el WhatsApp saqué el wifi para poder tener mejor conexión acá. Sí, la responsabilidad es mutua, sí, pero siempre pasa que recae sobre una sola parte. Lo he escuchado, hace años que lo vengo escuchando, las quejas. Sí, y uno como cuando está en el lugar de alumno también lo escuchó decirse, o sea, que se lo han dicho. Entonces es como, Esto es vive las dos histórico. partes. Exactamente. Es una construcción colectiva, sí, pero no nos olvidemos los que nos toca. Primero voy a mirar, digo, si hay una falla, si hay algo que no está sucediendo, primero miro qué hice yo como docente. Primero me miro a mí. Eso es lo que creo yo que es importante. Pueden encontrarse con profes que le digan otra cosa. Esto para mí es central. La pregunta primero va hacia mí. ¿Sí? Valeria levantó la mano. Sí, profe, yo quería, quería compartir este pedacito de uno de los conceptos que yo remarqué cada palabra, Sí. que me parece que resume muy bien el concepto de enseñar. Yo resalté la palabra plantear, promover, brindar, coordinar, orientar y alentar. Bien, bien. De los conceptos que fui leyendo, como que me llamó mucho la atención ese, me gustó. Me gustó porque define en un concepto breve lo que es enseñar. Más allá de que abarca mucho, ¿no? Pero me gustó, me gustaron esas palabras. Bien. Porque además va desarrollando lo que significa cada concepto, ¿no? Sí, y eso que es un texto Así que que tiene nada, sus quería años. compartir eso. Qué bueno, Valeria, gracias. Es muy interesante, la verdad. Sí, que vas a seguir, o sea, si uno se va encontrando, pasan los años con el texto, va a seguir encontrando cosas interesantes, que va a resignificar cuando se encuentren ustedes con su propia práctica, ¿no? Cuando ustedes se encuentren dando clase y vuelvan a estos textos, lo van a resignificar totalmente, ¿sí? No es que se pierde, porque a veces escucho yo algunos residentes, algunas que están haciendo su práctica ya en cuarto y dicen, me tengo que acordar de todo lo que vi en primer año, ya me olvidé. Y no, es resignificar, es volver a retomar eso que vimos, que va a tener otro sentido seguramente, ¿sí? Porque en este momento nos encuentra en cierto momento de nuestras vidas que por ahí hay cosas que
les resuena y otras que no. No les parece que es tan importante, ¿no? Pero bueno, por ahí a la larga, en algún momento dicen, esto yo lo leí y ahora tiene tanto sentido para mí. Y eso es lo que está buenísimo, que en algún momento pase. No sé si va a pasar ahora, pero que en algún momento les pase, es genial. Encontrarse en ese texto, o sea, después que ustedes estén dando clases o en sus prácticas, leer algo que tenga que ver con la tarea docente y digan, esto que dice es así, tiene toda la razón del mundo. Qué lindo que lo dice, qué lástima que no lo digo yo. Lo pienso, pero no lo escribí así. Es buenísimo. Cuando a uno le pasa eso, es genial. Cuando se encuentra, ¿no? con alguien que lo dice tan lindo, y decimos, qué es cierto esto que dice. ¿Cómo coincide? ¿No? Pero bueno, ojalá les pase, con este texto y con otros, y en otras materias también, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, algún aporte, o alguna aclaración, algo que quieran decir? ¿No? Bueno, estamos tan silenciosos hoy, todas las veces, y hoy hay una paz, una calma. Muy viernes, profe. Pero viernes. Pero los viernes damos clase, ¿qué les pasa hoy? Sí, pero pasa que como que estamos en otra, como que todos volvimos de la vacación, así como que estamos de vuelta, arrancando de vuelta. Claro, están todavía con... Hasta los profesores les pasó a algunos. A mí me... Que no decían que sé. estaban preparados, que Una estaban semana preparados para una bombardeada, semana profe. más. Sí. Está bien. Entiendo. Está bien. Hay que sacarse las Pero lo estamos pantuflas y escuchando igual. ponerse a leer, a estudiar. Bueno, tranqui, con tiempo. Bueno, espero que para mí ya acá terminamos y después ya les queda tiempo para hacer lo que tienen que hacer, ¿sí? Este intercambio de guías, esta devolución, sí, cuesta la vuelta, obviamente, cuesta un montón. Leer y dale con leer. Escuchar y ver a Daniel Brailovsky, no se olviden, vuelvo a insistir, lleva tiempo, 1 horita casi el video, unos 40 minutos el audio, ¿sí? Búsquense el tiempo para escucharlo, para verlo, con el tema ahí, con el texto ahí a mano, ¿sí? Va a ayudar a ampliar un poco más, ¿sí? Lo que yo no nombré hoy no quiere decir que no sea importante el texto, ¿sí? Yo les mostré como el esqueleto, la estructura, las ideas principales y estos aportes que me parecen interesantes, ¿sí? Hagan su propia lectura, ¿sí? No se queden solamente con esto, hagan su propia lectura. Para la próxima, entonces, los 2 artículos breves, cortos, que ahora termino con ustedes y los subo al aula, ¿sí? Están las preguntas, el trabajo práctico, léanlo, ¿sí? Vayan haciéndolo de a poco, ¿sí? Vamos a intercambiar estos 2 artículos, léanlo, por lo menos si no llegan a hacer el trabajo práctico, no importa, léanlo, tomen algunos apuntes, algunos registros, y hablamos, ¿sí? De estos 2 artículos. ¿Qué me preguntan acá? El video al aula, sí, como siempre, subo el video al aula. Escribir en el grupo qué cosa. ¿Qué de todo lo que dije? Dije un montón, no sé si voy a escribir todo. ¿Qué cosa? ¿Las fechas? Bueno, pero si alguien es tan amable y lo anotó, también lo puede hacer, sería genial. ¿Sí? Siempre hay alguien ahí que escribe rapidísimo y comparte enseguida, y si no, bueno, se los escribo yo. Bueno, si nadie más tiene nada para aportar, ni para decir, ni para preguntar, nos vemos el viernes que viene en didáctica, el lunes en psicología, ¿sí? Para las que cursan psicología, pero el viernes que viene en didáctica, queda la clase grabada, el material va a estar en breve, ¿sí? Y bueno, hay que arrancar. ¿Qué va a hacer? No queda otra. Una consulta, profe, perdón. Sí, decime. En el caso que seamos impar, Ajá. que terminemos y que alguien quede colgado con el Suele tema de pasar, este sí, trabajo. puede llegar a pasar. Bueno. Sí, puede pasar. Puede pasar. ¿Y cómo vamos a saberlo a eso? Alguien que quede colgado escribe en el grupo y dice, yo no tengo ninguna guía. Y le mandamos una guía. Le inventamos una guía para que lo corrija. Si es que no encontrar. Estoy leyendo, por eso me quedo así. Ay, bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, me piropean. Bueno, muchas gracias.
Gracias, gracias, gracias. Bueno, es mi tarea, chicos, chicas, es mi trabajo. Lo tengo que hacer bien. Claro, pero le pone ganas, profe. Es lo La menos verdad que puedo que hacer. le pone ganas, porque hay Gracias. otros profes que no le ponen tantas ganas, la verdad. Está bien. Gracias, gracias. Gracias a ustedes que están a esta hora acá y me están escuchando, que a veces se hace pesado. Esto del intercambio, bueno, de a dos porque se pueden intercambiar, pero fíjense, si no, mándenselo a todos los que quieran, digan, no sé, acá está mi guía, es pública, léanla el que quiere y la toma, no sé, busquen la manera, ¿sí? Que no quede nadie sin guía, ¿sí? Busquen la manera. Lo dije en un principio, por ahí no escucharon, ahora van a decir, no es tan copada la profe, porque es lo más tedioso, a mí no, es lo que menos me gusta de la tarea docente es decir vos con vos hacés grupo, fíjense ustedes, ¿sí? Es como difícil, porque siempre va a haber alguno o alguna colgada. Fíjense, busquen la manera, ¿sí? Ahí está, ya está. Sabrina dice, canté PRI, a ver quién quiere. Ahí está, anímense a hacer eso, se conocen, ¿sí? Si no lo quieren hacer en el grupo de didáctica, hágalo en el grupo de estudiantes, tienen un grupo ahí, escríbanse, anímense, ¿sí? Alguien que diga, esta es mi guía, se la doy a quien quiera, a ver, ¿qué me devuelven? Yo qué sé, anímense. ¿Sí? Es un ejercicio de evaluación. Estamos jugando a ser profes, ¿sí? En este momento. Estamos practicando, ensayando, ¿sí? Bien, ya tiene. Kevin ya tiene. Bien, bien. Buenísimo, ya hay coincidencia. Bueno, entonces, nos vemos la semana que viene. Y bueno, vayamos poniéndole pilas. Energía, que esta última parte del año es la que más cuesta, porque ya ahí no tenemos tantas pilas. Y diciembre parece que está ya lejos. No tenemos nieve, por lo menos acá en San Martín, o sea, bueno, toma. Unos días La hermosos. verdad que te deprime. Unos Este días invierno preciosos. fue como un Primaveral. otoño medio raro. Sí, Sí. muy raro, la verdad. Una No fue invierno. primavera. No descuenten igual que en algún momento venga toda la nieve junta, porque no sabemos. Eso fue la luna, profe, ¿se acuerda? ¿Qué ¿Se pasó con la acuerda luna? la luna? Cuando, Sí, ¿se acuerda de saber cuando la luna, me acuerdo cuando la de luna deja un mensaje que, a uno dice, ¿no? Que cuando la luna se ve, ¿se acuerda que dije que en San Martín se veía hermosa, blanca? Sí. ¿Y eso qué quiere decir? Auguria decir que el tiempo va a ser bueno, que va a tener sol, que no va a venir nieve, y está pasando. ¿Qué es lo que dice, no sé? Mirá, no sabía yo, no sabía. La admiro nomás a la luna, después no tengo ni idea. Nieve hay en Brasil. ¿Quieren nieve? Tienen que ir a Brasil. En Brasil está nevando una cosa de loco, hace un frío de loco. Vos sabés que en Bari tampoco hay nieve, y en Villa Nieve es rarísimo, porque allá hay un montón y acá no tenemos nada. Esas cosas del clima, gracias a la acción de la humanidad, porque eso no es porque sí, así que hay que... No. Yo hay que prefiero la reflexionar. nieve porque... Sí, eso, la sequía que se nos viene, por favor. Bueno, que tengan lindo fin de semana, descansen y al mismo tiempo lean, un poquito, ¿sí? Y nos vemos la semana que viene, ¿sí? Todos los materiales, profe, todo gracias. audio, todo en el aula. Gracias, Bien. chicos. Nos vemos, profe. Dale, buenísimo, Estén profe. bien. Muchas gracias. Chao, buen fin de- Chao. Buen fin de-